Ser podcast. El Ministerio de Salud palestino acaba de elevar a 687 el número de muertos en la Franja de Gaza por los bombardeos israelíes en respuesta al ataque de Hamás el sábado, que dejó hasta 900 muertos en suelo israelí. Estos son los bombardeos que se han sucedido durante toda la tarde, después de que el ministro de Defensa de Israel haya ordenado el bloqueo total de la Franja de Gaza, dejarlos sin agua, sin luz y sin comida. No hay luz, no hay comida, no hay agua, no hay combustible. Todo está cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia. Animales humanos. En respuesta, Hamás ha amenazado con ejecutar en público a un rehén israelí cada vez que el ejército de Netanyahu lance una bomba sobre Gaza sin avisar. A partir de este momento anunciamos que cada ataque contra nuestro pueblo que se encuentra a salvo en sus hogares sin previo aviso será recibido con la ejecución de uno de los rehenes civiles de nuestro enemigo, y lo transmitiremos en audio y vídeo. Se calcula que Hamás tiene ahora mismo. A última hora de hoy, un portavoz de Hamás, incluso después de amenazar con esas ejecuciones públicas, un portavoz de Hamás se ha abierto a una tregua con Israel, donde el primer ministro Netanyahu acaba de dirigirse a la nación. Jefe de internacional de la cadena SER, Pablo Morán, buenas noches. Hola, Aymar, buenas noches. Y en ese mensaje a la nación, Netanyahu, Pablo, ha pedido a la oposición formar un gobierno de concentración. Bueno, es un movimiento que ya se venía avanzando en las últimas horas, que esta nueva guerra contra Hamás impulsara un gobierno de unidad nacional en Israel entraba dentro de las cábalas que se están haciendo. De momento Netanyahu lo ha pedido y realmente es difícil que la oposición diga que no, a pesar de todo lo que le distancia del primer ministro. La dimensión del ataque de Hamás es desconocido para muchas generaciones en Israel. Ya van más de 900 muertos israelíes, no vivían algo así desde la guerra de Yom Kippur hace 50 años y, como sabes, ya se le compara con el 11S. Además, el goteo de imágenes que retratan el horror y el terror de Hamás en suelo israelí no cesa de llegar. Los de la Reif, que se celebraba junto a la frontera de Gaza y Mar, y también nuevos hallazgos como el centenar de cadáveres localizados esta tarde en un kibutz. Será complicado, desde luego, para la oposición no responder a esta llamada de Netanyahu. 900 muertos en Israel, más de 900, 687 en Gaza, 17 en Cisjordania. Las cifras van a seguir creciendo con toda probabilidad en las próximas horas. Ahora mismo, Pablo, en algunos puntos de Israel continúan los enfrentamientos entre milicianos de Hamás y el ejército de Netanyahu. Esto quiere decir que casi 3 días después de que empezara el ataque, Israel sigue sin poder echar del todo a Hamás de su territorio. Sí, y hay, por dibujar cómo está el mapa ahora mismo, Aymar, hay 3 frentes abiertos a esta hora. El más llamativo es ese, desde luego, que han pasado casi 3 días, y no está claro que Israel haya conseguido recuperar el control y la seguridad de su propio territorio en las zonas alcanzadas por los milicianos de Hamás, aquellos que se colaron por la frontera y que se han venido colando estos días por la frontera, sembrando el terror en las comunidades judías. El segundo frente es el principal, es Gaza, el principal a esta hora. La misma franja que Israel sigue bombardeando desde el sábado. Dice haber alcanzado 1.300 objetivos dentro de ese territorio. Quiere destruir las infraestructuras de Hamás, pero también está sufriendo la población civil, como esta gazatí que contaba en Al Jazeera que había una veintena de personas en su casa bombardeada sin aviso. Israel ha decidido cortar además el suministro de comida y combustible. Lo segundo es importante para alimentar los generadores que les pueden dejar sin luz en cuestión de horas. Mira, la gente de Oxfam allí, la que sigue trabajando en la franja, cuenta que les quedan horas hasta ir a un corte total de luz. El impacto, imagínate que puede tener eso en los hospitales. Y los pocos refugios que hay dentro de la Franja y Mar, que son las escuelas de Naciones Unidas, están hasta ahora ya a rebosar de gente, con lo cual los gazatíes no tienen más sitio donde ir que quedarse en sus propias casas prácticamente. Y el tercer foco de atención del que te hablaba está al norte de Israel, en la frontera del Líbano, donde Hezbollah ha lanzado hoy un segundo aviso a Israel con la incursión de varios milicianos que han sido neutralizados por Israel. Pablo, ¿qué recorrido puede tener esa pseudo oferta de una tregua que un portavoz de Hamás ha planteado en una entrevista en televisión?
Bueno, están dispuestos a parar, efectivamente, evitar un mayor derramamiento de sangre, lo ha dicho uno de sus dirigentes en Al Jazeera. Algunos lo ven como una llamada a la desesperada, pero no son los únicos que piden parar y hablar. Es el mensaje también, Aimar, de la Liga Árabe, una tregua y buscar o recuperar la solución de los dos estados, recuperar esa vía para este conflicto interminable. Israel realmente no parece dispuesto a negociar nada, ha reunido a cientos de miles de reservistas junto a la frontera de Gaza, prepara una ofensiva terrestre a gran escala. Si acaso estaría dispuesto a negociar la liberación de los secuestrados por Hamás, pero Hamás dice lo que vais a escuchar. Dice que no va a negociar eso, no va a negociar un canje de secuestrados por presos en las cárceles israelíes, presos palestinos, que no lo hará mientras sigan cayendo bombas, y amenaza además, como bien apuntabas en portada, con ejecutarlos uno a uno si Israel sigue bombardeando la franja de Gaza sin avisar. Pablo Morán, gracias, buenas noches. Buenas noches. Y en mitad de esta convulsión hemos asistido esta tarde a una tormenta diplomática dentro de la Unión Europea, porque a primera hora de la tarde el comisario de Vecindad y Ampliación de la Unión Europea, que es un señor húngaro del partido de Orbán, ha anunciado que se suspendían todos los pagos europeos a la ayuda al desarrollo a Palestina. Inmediatamente algunos Estados miembros, entre ellos España, han exigido explicaciones de forma oficial, muy molestos porque un anuncio así se hiciera sin consensuar con los gobiernos. Esta noche la Comisión Europea se ha visto obligada a emitir un comunicado básicamente reculando. Anuncian que van a poner en marcha una revisión urgente de la ayuda palestina, pero aclaran que por ahora no se va a cortar, no se va a suspender ningún pago. Cubriendo la información de la Unión Europea para la cadena SER en Bruselas está Beatriz Ríos. Bea, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué ha pasado ahí dentro, Bea? Pues eso será lo primero que haya que dilucidar, qué ha pasado y que se depuren responsabilidades. Por otro lado, sabemos que de momento España ya sacará ese tema en la discusión de los ministros de Exteriores que se reúnen mañana de urgencia, precisamente en los márgenes del Consejo de Cooperación con el Golfo en Muscat, en Omán, y estudiarán cómo responder a la escalada en la zona tras el ataque de Hamás y la feroz respuesta de Israel. Pero el gobierno español no es el único que se ha molestado con ese comunicado del comisario. También Irlanda, Luxemburgo, Bélgica han pedido explicaciones a la Comisión, que, como decías, ha acabado reculando y dice ahora que estudiará la ayuda al desarrollo que recibe Palestina para asegurarse de que no financia ataques contra Israel. Aunque esta mañana el portavoz de la propia Comisión decía esto. And let me remind you of one thing which is extremely important, is that the EU in no way funds Hamas or its activities. Que los controles son férreos y que la UE no financia de ninguna manera Hamás ni sus actividades, decía el portavoz de la Comisión. Pero esta revisión, a la que abre la puerta la Comisión, puede llevar a que se suspenda la financiación a proyectos de ayuda al desarrollo cuyo objetivo a medio y largo plazo es precisamente eso, contribuir al desarrollo económico, social, incluso industrial de un país. Aunque la última palabra, sobre todo después de lo que ha pasado con países como España, la tendrán seguramente los gobiernos europeos. Lo que parece que no va a tocarse es la ayuda humanitaria, que está pensada para satisfacer las necesidades más básicas de la población en situaciones de crisis como la que vive Palestina casi de manera permanente. El propio Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, ha dado un toque de atención a su compañero diciendo que la suspensión de los pagos castigaría a la población palestina y afectaría negativamente a los intereses de la UE en la región porque daría alas a los terroristas. Según cifras del propio Ejecutivo Comunitario, más de 2 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en los territorios ocupados de Palestina. Desde Bruselas, Beatriz Ríos, gracias, buenas noches. Buenas noches. Son las 19 minutos ya, 9:09 en Canarias. Haitham Amira Fernández, investigador principal del Mediterráneo y Mundo Árabe del Real Instituto Elcano. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Le agradezco que haya venido esta noche al estudio de la cadena SER. ¿Cuál es su análisis de esta situación delicadísima en la que nos encontramos ahora, con rehenes incluso de por medio en manos de Hamás? El primer análisis es que aquí hay una fórmula que se ha probado muchas veces y que no está funcionando. La fórmula de que cuando hay un ataque y contraataque, acusaciones mutuas de que ha empezado la otra parte, operaciones de castigo, escaladas de todo tipo y civiles sufriendo a un lado y a otro, civiles palestinos y civiles israelíes. Claro, dependiendo también de la fuerza que tiene la otra parte, pues el sufrimiento es mayor o menor. Esa fórmula no ha funcionado. En la última década hemos visto en Gaza 5 guerras, donde la población civil de Gaza ha sufrido ataques muy duros por parte de un ejército israelí muy poderoso. Y sin embargo, el 7 de octubre de 2023 quedará en la memoria de Oriente Medio
como el día de una operación sorpresa donde todo el poderío israelí, donde toda la inteligencia israelí y las Fuerzas Armadas no pudieron prever, o al menos así creemos a día de hoy, una operación a gran escala, coordinada, preparada durante meses y con la participación de muchísima gente que ha humillado al gobierno de Netanyahu y a su coalición, que es la más ultranacionalista y ultraconservadora en los 75 años de existencia del Estado de Israel. Y aún así, tanto hablar de defensa, de seguridad, la humillación ha sido total. Es decir, no funciona esa fórmula. ¿Por qué? Porque en el origen de este problema hay una palabra que es la ocupación. Y mientras no haya una solución a la ocupación, seguirá existiendo la lógica de la resistencia, que es muy diferente a la lógica de quienes vivimos una vida sin tener que resistir a una ocupación. Y eso es lo que hasta ahora no se ha resuelto y la comunidad internacional no parece que ha entendido que hace falta cambiar de fórmula, porque la que se sigue utilizando una y otra vez solamente trae más destrucción y sufrimiento. Sé que usted es muy poco amigo de los futuribles, pero la pregunta que nos estamos haciendo todos a esta hora es ¿hasta dónde puede llegar Israel en su respuesta a esa humillación, a ese baño de sangre del sábado? Sin duda alguna, el régimen de Netanyahu va a querer responder con toda la dureza y con toda la devastación posible, porque Israel ha perdido una buena parte de su capacidad de disuasión, esa capacidad de disuasión que se sustenta en el poderío militar, en la capacidad de inteligencia de saber qué es lo que se está preparando. Bueno, pues esa disuasión se ha hecho añicos y Israel va a intentar dar una lección que no se olviden los gazatíes, incluidos todos los civiles que viven. Hablamos de 2.200.000 civiles que viven en poco más de 300 kilómetros cuadrados. Lo he dicho bien, 300 kilómetros cuadrados, una de las mayores densidades de población del planeta. Si esta fórmula que se ha utilizado otras veces antes no ha dado resultados y ha creado más enfrentamiento, odio y motivación para resistir, ¿por qué va a ser diferente aunque Gaza se borre del mapa? ¿O acaso también la percepción que hay en todo el entorno, no solamente medio oriental o árabe o musulmán, también en buena parte de ese llamado sur global, de que ahí existe una resistencia, la percepción digo, de una resistencia legítima? Las percepciones son lo que mueven las acciones humanas. Si esa percepción está extendida y si cuando hay ataques israelíes contra civiles palestinos durante mucho tiempo y hay un sufrimiento que cada vez se ve de una forma más directa a través de los móviles, en el pasado igual eso no se veía o llegaban las noticias tarde, hoy se ven casi en tiempo real. Y cualquiera que tenga acceso a fuentes de o bien información, de noticias, que hable otros idiomas, que vea lo que está saliendo de allí en tiempo real, pues va a decir aquí hay una doble vara de medir. Eso es lo que genera las percepciones. Y eso es lo que hace que el conflicto continúe mientras no haya una esperanza de romper el círculo vicioso y de que los extremistas no sean los que tengan la última palabra provocando sufrimiento a civiles en Israel y en Palestina. Y sobre percepciones, ¿puede tener Netanyahu ahora mismo la percepción de que cuenta en este momento de shock, de que cuenta con el aval de la diplomacia internacional, de la opinión pública internacional para entrar en Gaza con una operación terrestre, intentar aniquilar completamente Hamás y todo lo que se ponga en medio? Eso se llama genocidio. Si Netanyahu y algunos de sus ministros que han hecho declaraciones en las últimas, pues ya son casi 60 horas, hablando de cortar el agua, la luz, los alimentos a 2.200.000 habitantes, si van a seguir adelante con eso y si van a recibir la comprensión y el apoyo del exterior, el nombre es claro, es genocidio. Y creo que nadie en este planeta, en su sano juicio, quiere que nadie padezca un genocidio en el siglo XXI de ningún bando. Si Netanyahu tiene que responder ante la opinión pública israelí, ante la ciudadanía israelí en primer lugar, por el enorme fracaso suyo y de los elementos ultranacionalistas y ultrarreligiosos, ultraortodoxos, que forman su actual coalición de gobierno, igual puede intentar huir hacia adelante o intentar buscar
que la población israelí, que está fracturada desde enero pasado, por lo que muchos en Israel consideran que es un asalto al poder judicial de Netanyahu y sus aliados de gobierno, si piensa que esto puede hacer que los israelíes se unan y que esto le permita a él ganar tiempo, que es lo que siempre ha hecho Netanyahu. Netanyahu busca ganar tiempo en el corto plazo. Un primer ministro israelí que se enfrenta a casos de corrupción ante la justicia de su país. También eso es un elemento a tener en cuenta. Bueno, puede ser que gane tiempo en el muy corto plazo, pero lo que está sembrando es algo mucho más nefasto para todos los que habitan en esa parte tan pequeña del mundo, pero que tantas consecuencias tienen para el sistema internacional de lo que allí ocurra, sobre todo si hay una extensión del conflicto que vaya más allá de Israel y Palestina y pueda alcanzar otros frentes en Oriente Medio. ¿Está pensando en Irán? Estoy pensando en el sur del Líbano, que es el norte de Israel, que eso sería un escenario previsible, no sé si probable, no tengo yo la bola de cristal. Los que decían hace 4 días, literalmente, que Hamás no tenía ningún interés en escalar, parece ser que hoy son los que dicen que Hezbollah no tiene interés en escalar o Irán no tiene interés en escalar. Yo no sé si tienen interés o no. Lo que pasa es que los cálculos que algunos han hecho han fallado. Y las fórmulas que se han probado en el pasado están fallando. Y pensar que la normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y algunos dirigentes árabes enterraría el conflicto en Palestina, esa idea también ha fallado y es la idea que ha fracasado. Porque el conflicto israelo-palestino, si no tiene solución, seguirá reapareciendo por los motivos que sea y seguirá siendo lo que marque todo lo que ocurra en Oriente Medio y más allá. ¿Cómo interpretar el acto de Hamás del sábado? Habrá muchos oyentes que estén pensando, es que semejante masacre contra civiles, incluso entrando en un festival con chavales bailando, hace añicos cualquier simpatía que yo, me pongo en la piel de ese oyente, que yo podía sentir respecto a la causa palestina. Hamás es un movimiento extremista. Es un movimiento extremista que piensa en términos de extremos, que se alimenta de la gasolina que echan los extremos de enfrente. También es verdad que se alimenta del silencio internacional. El extremismo en Palestina no surge de la nada. Hamás no existía antes de los años 80. Los orígenes de Hamás fueron fomentados por el gobierno israelí en los años 80 porque era la forma de dividir el campo palestino y quitarle legitimidad a Yasser Arafat, el líder de la Organización para la Liberación de Palestina. Pensaron que en ese momento dividir significaba que Israel ganaba o vencería sobre los palestinos. Ese movimiento se fue radicalizando, fue estableciendo contactos con el exterior, con el régimen de la República Islámica de Irán. Bueno, al final tiene que buscar apoyos donde sea. Curiosamente, Irán es chií y Hamás son suníes. Ahí no ha habido problema para poder cooperar. No digo yo que sea Irán quien haya lanzado o haya dado la orden de este ataque. Bueno, pero la coordinación seguro que ha estado ahí. El problema es que Hamás surge porque hay una situación de ocupación. Su nombre lo dice, Movimiento de la Resistencia Islámica. Y mientras las percepciones que existan de unos y otros es que las agresiones que ocurren no reciben la atención o el apoyo o la búsqueda de soluciones desde el exterior, se alimentan de ese odio que se retroalimenta. Se retroalimenta el odio de la coalición de gobierno israelí, ultranacionalista y ultraortodoxa, que durante meses, desde que llegó al gobierno en enero, esta coalición ha apoyado políticas anexionistas de territorios palestinos, de hacer la vida imposible a muchos civiles, de matar a centenares de palestinos, incluidos niños. Esto es lo que al final alimenta el odio. Y si el mundo solamente se fija cuando hay sufrimiento en una de las partes, alimenta más el odio de la otra. Hay que romper ese círculo vicioso, hay que romper esa fórmula que no ha funcionado del castigo de unos contra otros. Y la esperanza de paz es lo que surgió en Madrid. En 1991, la conferencia de paz para Oriente Medio tuvo lugar en Madrid. Han pasado ya más de 30 años.
y se ha ido a peor. Y parece ser que este conflicto parecía que algunos lo daban por olvidado o enterrado porque han proliferado los conflictos en Oriente Medio, estados fallidos, guerras civiles, intervenciones militares, pero siempre acabará saliendo el conflicto en Palestina, porque si no está resuelto, esa región seguirá alimentándose y todos aprovecharán para alimentar a su actor en un escenario entre extremos. Haitham Amira Fernández, investigador principal del Instituto Elcano, del Real Instituto Elcano para el Mediterráneo y el Mundo Árabe. Le agradezco mucho que haya venido esta noche. Muchas gracias, buenas noches. Arantxa González Laya, buenas noches. Hola, buenas noches, Aymar. Exministra de Asuntos Exteriores de España, decana ahora de la Escuela de Asuntos Internacionales de París. Señora González Laya, ¿esta es una explosión de violencia más? ¿Estamos ante un punto de inflexión en el conflicto árabe-israelí? Bueno, yo creo que esto es un punto y aparte, es un punto de inflexión. Quiero en primer lugar tener un pensamiento y toda mi simpatía hacia el drama humano y todas las personas que lo están sufriendo, el drama humano de quienes han sido asesinados por terroristas, el drama humano de tantos civiles que están cayendo, que creo que nos muestra un grado de violencia que no habíamos visto desde hace mucho tiempo, porque es cierto que hemos llegado a un punto de inflexión y esto es un punto de inflexión que además tiene lugar en un momento de enorme volatilidad, tanto en la región, no nos olvidemos que tenemos la guerra de Ucrania muy cerca y en un momento de grandes tensiones geopolíticas en el mundo. Esta es una oportunidad para Rusia y su invasión en Ucrania. Ahora que mencionaba usted Ucrania, ¿será una prioridad para Estados Unidos centrarse en el apoyo a Israel en detrimento de Ucrania? Bueno, primero no sabemos, Aymar, cuál es el papel de Rusia en esta cuestión. Sí sabemos que se dieron mucha prisa en decir que a ellos no se les había consultado. No sabemos, es una de las tres grandes incógnitas que todavía desconocemos, que siguen abiertas. La primera es cuál es el campo de batalla más allá de Gaza, la segunda es el papel de Rusia y la tercera es qué va a ocurrir, qué consecuencias va a tener esto para el gobierno de Israel y para su primer ministro Netanyahu. Pero lo que sí es cierto es que muchos frentes de batalla lo que hacen es distraen la atención y esto es un frente de batalla muy complicado porque además lo que estamos viendo también es un impacto sobre civiles que es muy grande y necesita por lo tanto de una atención y de un cuidado político que evidentemente hay que prestarle y prestárselo a uno pues va a significar quizás extraernos de otros teatros de operaciones. Palestina ha sido siempre, hablando de teatros de operaciones, el territorio en el que se han jugado los pulsos de terceros países. ¿Estamos otra vez en esa situación? ¿Usted ve la mano de Irán aquí detrás? Bueno, yo lo que creo que está claro es que el telón de fondo de esta explosión tiene mucho que ver con el acuerdo que Arabia Saudí estaba negociando con Israel, una nueva pieza de estos acuerdos de Abraham que iniciados por la administración de Trump, buscaba mejorar las relaciones de Israel con sus vecinos árabes, algo por otra parte deseable, pero sin resolver la cuestión palestina. Estaban en un momento importante las negociaciones entre Arabia Saudí y Israel y es en este contexto en el cual vemos un estallido de Hamás, por otra parte un grupo terrorista, en Gaza. Entonces el telón de fondo está claro, es un telón de fondo donde está Irán y donde está Israel. Veremos veremos en los próximos días cuál es el grado y cuánto se ha involucrado directamente, pero lo que está claro es que el telón de fondo, en el escenario, está Irán y está Israel. Esta noche el príncipe de Arabia Saudí le ha trasladado al presidente palestino Mahmoud Abbas que el apoyo saudí a Palestina va a continuar. Lo que ha pasado en los últimos 3 días sabotea cualquier posibilidad de entendimiento ya oficial entre Arabia Saudí e Israel. Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido deja unas heridas que habrá que restañar. Yo pienso
Aymar, que es muy importante normalizar las relaciones de Israel con sus vecinos árabes y que Arabia Saudí no puede ser la excepción a esa normalización. Pero también pienso que no se puede dejar de lado la cuestión palestina. Se necesita también un proceso político para resolver la cuestión palestina. Hemos visto que los acuerdos de Abraham han beneficiado enormemente a sus actores, pero no han resuelto, han dejado podrirse esta situación en Palestina, que también es una parte de este enorme drama que ahora vemos desarrollarse ante nuestros ojos. Debemos volver nuestra mirada también a un proceso político en Palestina. Y puedo decir, Aymar, que es enormemente complicada. Yo cuando era ministra de Asuntos Exteriores, tuve en el año 2020, en diciembre del 2020, ocasión de viajar a Israel y a Palestina y transmitirle a Netanyahu, al presidente Rivlin y también a Mahmoud Abbas la necesidad de retomar este diálogo como la única vía posible para resolver el problema de fondo, que es un problema de Palestina. Arantxa González Laya, gracias, buenas noches. Un placer. Detrás del ataque que ha sorprendido a todo el mundo está Hamás, pero ¿qué es Hamás? ¿Con qué intención hace ahora ese movimiento? ¿Con qué apoyos cuenta Hamás? Luz Gómez, buenas noches. Hola, buenas noches. Es catedrática de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. A día de hoy, Hamás, ¿qué es? ¿Qué fuerza, qué influencia real tiene Hamás? Bueno, Hamás es el acrónimo, es algo que interesa para comprender cómo se mueve. Es el acrónimo en árabe del Movimiento de Resistencia Islámica. Y movimiento significa una estructura distinta a un partido político, una estructura más reticular que atraviesa la sociedad en distintos sectores, que tiene un brazo político, un brazo militar, también estudiantil, y que se ha ido desplegando a lo largo de los últimos 35 años hasta convertirse en la fuerza más apoyada por la población palestina. Tiene un componente fortísimo de resistencia a la ocupación. Es un movimiento que tiene como en su carta fundacional el rechazo a la ocupación de los territorios palestinos y que no se ha integrado en la OLP, en la Organización para la Liberación de Palestina, con lo cual existe siempre esta tensión entre los partidos y movimientos de la OLP y el propio Hamás. Hoy se ha dicho, se ha escrito en bastantes ocasiones una comparación entre Hamás y el Estado Islámico. ¿Existen diferencias? ¿Qué diferencias, qué semejanzas hay? No hay comparación posible. Yo lo he leído, lo he visto en televisión. Es cierto que las imágenes, cuando se rompe el muro, la valla de Gaza por los bulldozers, nos recuerdan a lo que sucedió cuando el Estado Islámico rompió la valla entre la frontera de Siria e Irak, rechazando Sykes-Picot. Pero lo que sí que existe en esta ruptura de la valla, en este traspasar las fronteras, es una fuerza simbólica que pone en evidencia lo que Occidente, Europa en concreto, hizo en la zona a raíz de la Primera Guerra Mundial, creando estados ficticios donde las poblaciones no respondían a la lógica de los intereses de las potencias europeas. Y en el caso de Palestina, incrustando dentro de Palestina un estado colonial como fue Israel, fruto del proyecto sionista del siglo XIX. Así que cuando vemos esto, estamos viendo el poder simbólico de romper las fronteras, pero la posible concomitancia entre el Estado Islámico, el ISIS y Hamás es nula, no tiene sentido. ¿Qué se puede esperar de una potencia como Egipto? El actual Egipto es un Egipto autoritario, donde su presidente gobierna con 40.000 presos políticos en la cárcel, y hay que distinguir entre el pueblo egipcio y el régimen egipcio. Yo diría que del apoyo del régimen egipcio a los palestinos, los propios palestinos no esperan nada, llevan años y años encerrados en Gaza, y el paso de Rafah, que es el paso que podrían tener de salida hacia Egipto, ya que el resto está bloqueado por
por tierra y por mar por Israel, se abre con cuentagotas y no se permite ni siquiera casi la ayuda humanitaria y el paso de enfermos. Así que de Egipto no se puede esperar nada y del resto del mundo árabe a lo mejor alguna buena declaración de la Liga Árabe, pero tampoco posiblemente mucho más. Los palestinos lo saben que están solos y sobre todo Gaza sabe que está sola. Y por el norte, desde Líbano, ve a Hezbollah involucrándose militarmente en esto. No podría asegurarlo del todo, pero quizá no, porque a pesar de hoy han muerto tres miembros de Hezbollah en un ataque israelí a algunas bases que tenían en el sur del Líbano, pero la respuesta no ha sido tan inmediata y tan fuerte como si hubiese habido alguna coordinación y deseo de hacerlo en estos 3 días hubiese sucedido ya. Así que posiblemente no vaya a haber por ahí tampoco, no lo sé, pero creo que no. Luz Gómez, catedrática de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Son las 10:30, las 9:30 en Canarias. Hay algo que mencionaba Haitham Amira Fernández y es las preguntas que han surgido acerca de cómo Israel pudo ni oler lo que ha pasado siendo una potencia que se dedica a proveer a medio mundo de sus sistemas de seguridad. Marta Peirano, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Periodista especializada precisamente en tecnología y poder. Marta, tú te has hecho esta misma pregunta hoy en El País. ¿Tienes una respuesta? ¿Cómo Israel pudo no ser consciente de la que estaba a punto de organizársele en su frontera con Gaza, al tiempo que vende sistemas al resto del mundo precisamente para detectar movimientos como ese? Pues a ver, aquí hay 2 cosas. Como ya han apuntado antes, era un momento de gran debilidad porque efectivamente Netanyahu, para mantenerse en el poder, ha formado gobierno con un grupo de ultraderecha con el que no se lleva bien, con lo cual hay mucho caos en la administración. Luego ha empezado la típica reforma judicial que provoca protestas históricas en cualquier país y entonces, había un momento de bastante caos y encima en los últimos 2 años han movido gran parte de los recursos que tenían en Gaza hacia Cisjordania, porque están preparando esa anexión y entonces el golpe ha aprovechado, yo pienso que un momento perfecto. ¿Qué daño puede hacerle y segundo, a Israel, ¿no? Lo que ha pasado en cuanto a reputación de sus sistemas de vigilancia? ¿Qué es lo que vende? Hombre, pues Israel efectivamente depende económicamente de su negocio, que es un negocio que es una industria tecnológica que está basada en la ocupación, que ha creado un mercado de soluciones tecnológicas que compra a todo el mundo, tiene por lo menos 130 clientes en el mundo, son 130 estados que pienso que podría haber consumido o desviado un poco la atención de su propia casa. Es decir, que están tan ocupados vendiendo sistemas de vigilancia fuera que a lo mejor han perdido un poco el control sobre los propios, ¿no? Pero hemos visto cómo han atravesado la valla de inteligencia de Gaza, que es una infraestructura que tiene 65 kilómetros, que les costó 1.200 millones de euros y que tiene sensores para detectar incursiones bajo el agua o incursiones bajo tierra, que tiene una red de cámaras, sistemas de radar, cabinas de control y sin embargo hemos visto cómo entraban con bulldozers y que han tardado, parece ser, 5 horas en responder. Entonces, parece que también ha habido una privatización paulativa de esos puestos de control, es decir, que antes ahí había soldados, había o bien soldados profesionales o bien soldados que estaban haciendo el servicio militar, que en Israel, como todo el mundo sabe, dura 3 años, y entonces han ido cambiando estos puestos por empresas y esas empresas han ido contratando generalmente a inmigrantes, paradójicamente o irónicamente, y a personas generalmente sin preparación específica y entonces pienso que aquí esto ha tenido un impacto muy grande sobre la capacidad de identificar las señales. ¿Israel ha usado el conflicto palestino, específicamente en la Franja de Gaza, como campo de pruebas para su tecnología? Sí, Israel lleva 50 años creando tecnologías específicas precisamente no solamente para vigilar la franja, sino para asediar a
a la población que hay en la Franja de Gaza y en los territorios ocupados, y esas soluciones se han convertido pues en un mercado de servicios tecnológicos del que pues en el mundo occidental generalmente conocemos solamente cuando hay un gran escándalo, ¿no? Como cuando pues encontramos Pegasus en los teléfonos de políticos, periodistas y abogados de derechos humanos, o cuando pues alguien como Jeffrey Epstein contrata a uno de sus profesionales, ¿no? para aislar sus víctimas y a sus abogados y a las periodistas del New York Times que están siguiendo el caso. Y bueno, pues esto es solo la punta del iceberg. Hay países que están completamente casi diríamos enganchados, como por ejemplo México, ¿no? Que sabemos que usó Pegasus el gobierno anterior para vigilar activistas, periodistas, abogados, estudiantes, etcétera, y sin embargo, pues parece que el nuevo gobierno también sigue usando estos servicios tecnológicos de un país que además funciona como una plataforma, funciona un poco como Google o como Facebook. Es decir, cuando tú usas Pegasus, estás usando un servicio que tiene los servidores generalmente controlados por Israel. Es decir, que centraliza toda la información de todo el espionaje que ocurre en los países, en todos sus clientes. Marta Peirano, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Y la política española ha demostrado hoy que sigue en plena forma en su capacidad de hacer de cualquier cuestión de política internacional un motivo de gresca interna. David Junquera, buenas noches. En Sumar se concentran tantos partidos como opiniones. La oficial la expone Urtasun. Cualquier acto cometido contra civiles debe ser condenado, lo cometa quien lo cometa. Condena que llega con un pero contra los que solo denuncian las atrocidades de una parte. Queremos denunciar la hipocresía de quienes ayer condenaban los ataques de Hamás, pero callan contra los crímenes que sistemáticamente comete Israel. Rechazamos esa doble vara de medir. La vara de medir de la portavoz de Podemos, Isa Serra, acusa a Israel de apartheid. Un gobierno de extrema derecha que dirige un Estado sionista, teocrático y no democrático. Y la vara de medir de Enrique Santiago no sirve para determinar si Hamás es una organización terrorista. Nosotros ni lo consideramos ni lo dejamos de considerar, porque es que no sabemos que es un grupo terrorista, es decir, eso cada quien define como quiere. Pues el PP define estas declaraciones como equidistantes. Alberto Núñez Feijóo. La coalición de Sumar ha habido desde posiciones equidistantes a posiciones comprensivas con la actividad terrorista de Hamás. Feijóo dice posiciones comprensivas. Borja Semper habla de una cercanía que evita que el gobierno sea contundente. Que la dependencia de Pedro Sánchez de determinadas formaciones políticas que tienen cercanía ideológica y política con el entorno de Hamás está provocando esta falta de contundencia. Contundente sí que ha sido el portavoz del PSOE, en este caso no carga contra el PP. Lo de Pachi López tiene toda la pinta de ser un mensaje para Sumar. Nadie debiera confundir lo que es la preocupación lógica por el pueblo palestino con la connivencia con el terrorismo. Y la política en esta cuestión la marca el presidente del gobierno. Otro presidente, en este caso expresidente, no tiene remilgos a la hora de dejar clara su posición. La democracia israelí, el Estado de Israel, tiene no solamente el derecho a defenderse, sino tiene la obligación de defenderse y de defendernos. Cree Aznar que en este momento Europa debería estar al lado de Israel sin ningún género de dudas. Y esta noche en el centro de Madrid cientos de personas, incluidos algunos miembros de Sumar y de Podemos, han participado en una concentración en favor de Palestina. Isabel Villar. Sí, concentración en la Puerta del Sol en la que se han escuchado gritos como estos. O estos. La Plaza del Sol de Madrid se llena de solidaridad con el pueblo palestino. Ha escrito en redes sociales Tess Sidi, diputada de Sumar, que ha estado en la concentración, y Enrique Santiago, que también ha participado, ha proclamado Palestina no está sola. Esto de Sumar por parte de Podemos. En la Puerta del Sol hemos visto a Isa Serra y la responsable de la Secretaría Internacional del partido, Idoia Villanueva, por la paz, la descolonización y el fin del apartheid. Eso se lee en la cuenta oficial de Podemos. Desplegamos ya la mesa del análisis de Hora 25 esta noche con Manuel Rico. Buenas noches, Rico. Buenas noches. Lucía Méndez, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y Lola García, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué os sugiere este cruce de reproches políticos en clave interna sobre las posiciones de cada uno en este conflicto? Lola, empiezo por ti. Bueno, es asombroso, sí, esa capacidad que tenemos, ¿no?, para trasladar cualquier escenario de conflicto internacional a nuestras propias cuitas internas y domésticas. Estoy pensando también, por ejemplo, en el tema de Kosovo, ¿no?, que también suscita fantasmas internos curiosos. Yo, creo que las posiciones vienen probablemente de una
una situación histórica por la cual, las relaciones diplomáticas y oficiales de España con Israel se establecieron bastante tarde, porque Israel no quiso establecerlas con el régimen franquista. A partir de ahí, ese alineamiento Israel-Estados Unidos en España, pues hay una anomalía con respecto a otros países europeos, que es la posición pues tan opuesta a Estados Unidos por parte de buena parte de la población y sobre todo de la izquierda, y todo eso se acaba confundiendo. El PP acaba situándose en una posición en la que parece como que haga equiparaciones del terrorismo, ¿no? De asimilar todos los terrorismos y situarse sistemáticamente pues en ese lado sin mirar tampoco el otro, y al final pues lo que acaba ocurriendo es que se produce también, yo creo, una distorsión de la realidad, ¿no? Que es obvio que ha ocurrido un atentado terrorista brutal por parte de Hamás, y es obvio también que el Estado de Israel ha venido cometiendo durante mucho tiempo vulneraciones de derechos humanos fehacientes en relación a los palestinos. Es curioso también porque yo creo que la visión de los españoles sobre los pueblos árabes en general no suele ser muy buena, pero en cambio sobre los palestinos es una visión diferente, y supongo que es un poco también esa sensación, ¿no?, de esa imagen de verdugos y víctimas, ¿no?, que provoca que mucha gente pues considere que tiene que alinearse solamente en uno de los lados. Lucía. Bueno, por empezar por donde lo ha cerrado Lola, cualquier persona que haya visitado la zona, que haya estado en Jerusalén, que haya visitado Israel y que haya visitado Gaza, no puede volver a su país sin la visión de la extrema riqueza y de la extrema pobreza en una franja de 3 kilómetros, ¿no? Es decir, lo que separa a un vergel de un desierto, a un país que tiene de todo como Israel, a un sitio que no tiene nada, de los niños descalzados a los niños descalzos. Es decir, es muy difícil llegar allí y no empatizar con el sufrimiento de aquel pueblo encerrado allí, ¿no? Es difícil, ¿no? Por eso yo creo que en fin, pues siempre se alinea uno con los más desfavorecidos, ¿no? Y en este caso Israel es el poderoso. Claro, lo que planteamos esta noche es cómo ha podido jamás desperdiciar, hacer trizas cualquier empatía que pudiera tener la opinión pública internacional con semejante masacre imperdonable como la de este fin de semana. Porque en el fondo hay marco, nos han dicho los expertos que han hablado aquí, en el fondo ni los países árabes, ni los musulmanes, ni toda la comunidad musulmana les importa una higa lo que le pase al pueblo palestino y concretamente a la Franja de Gaza les importa nada. Por supuesto Israel los utiliza como carne de cañón, pero es que Hamás también los está utilizando así. Estamos en un momento, Aymar, en el que todo el mundo está con una conmoción brutal. Ya son 2 guerras, y todo el mundo está diciendo que este acontecimiento, lo han dicho también las personas que han hablado aquí, es un antes y un después, ¿no? Y todo el mundo está pues horrorizado, pensando qué es lo que va a pasar, analizando el asunto de una manera que no tienen en fin, recursos para porque es todo tan nuevo que el propio Israel, la humillación, todo esto que están contando, y nosotros nos dedicamos aquí a nuestras cositas, ¿no? A que si yo no sé si Enrique Santiago ha visto las imágenes, no lo sé si ha visto las imágenes, que por cierto jamás no ha el sadismo. El sadismo lo ha querido publicitar, es decir, ha querido publicitar su propio sadismo, las masacres que han cometido sobre civiles, la masacre de un concierto que se llama por la paz. En fin, es todo tan atroz. Esto lo ha dado a conocer Hamás, y Enrique Santiago dice que eso no es terrorismo, o que no sabe, que él no sabe si eso es terrorismo, que a lo mejor unos dicen que es terrorismo. Hombre, no sé, de verdad, lo digo, o sea, decir, no podemos, o sea, no podemos, decir, no podemos, un responsable político, y Enrique Santiago lo es,
es un destacado responsable de Sumar, no puede decir en serio que es que no sabe si Hamás es terrorista, porque es que a mí eso me parece que no es de recibo, y no es de recibo con los españoles, no es de recibo ni siquiera con la izquierda, ¿no? O sea, porque ¿qué trabajo le cuesta decir que eso es terrorismo al tiempo que denunciar lo que ha hecho Israel durante todos estos años en Gaza? Pues no costaba ningún trabajo, y desde luego tiene mucho más que ver con la realidad que lo que ha dicho. Rico. La guerra, el conflicto en Gaza, en Palestina, no empezó el viernes. Hay algunos analistas o algunos políticos que parece que creen que empezó el viernes, ¿no? Empezó hace más de 60, 70 años. Que lo que ocurrió el viernes es un ataque terrorista en la medida en que se asesina a población civil, pues es que no tiene ninguna discusión, no tiene ninguna duda, por supuesto que es así. Pero a mí, sinceramente, me asombra que haya gente que ve perfectamente que en Ucrania el agresor es Rusia y el agredido es Ucrania, y que por lo tanto Ucrania tiene derecho a defenderse, eso sí, sin cometer crímenes de guerra, ni sin violar el derecho internacional, ¿no? Pero que tiene claro quién es el agresor y el agredido, pero sin embargo parece que en Palestina no tiene claro quién es el agresor y quién es el agredido. Por lo tanto, el agredido tiene siempre derecho a defenderse, insisto, sin cometer crímenes de guerra y sin cometer violaciones de derechos fundamentales, que eso ocurrió el viernes, ¿no? Por lo tanto, lo del viernes está completamente injustificado. Pero el contexto no se puede olvidar. Desde el 2008 han muerto más de 6.000 palestinos. Cientos de niños, de bebés, entre ellos. La vida de los niños y de los adolescentes palestinos, de los civiles palestinos, tiene exactamente el mismo valor que la de los israelíes, ¿no? Los crímenes contra la población civil son igual de condenables por ambas partes. El portavoz del PP, Semper, pronunció hoy realizó unas declaraciones indignas, ¿no? Diciendo que Más Madrid no había condenado lo suficiente. Hay condenas de Más Madrid y Sumar en general. Hay condenas de la vicepresidenta en funciones. Hay condenas de la dirigente de Más Madrid. Por lo tanto, mienten con eso y llevan la hipocresía hasta el extremo de que quienes no han condenado los crímenes contra la población civil palestina es el PP. O sea, ellos se creen con la capacidad de exigir, ¿no?, mintiendo, ¿no?, condenas a los adversarios, mientras ellos no han dicho ni una palabra, ni hoy, ni salvo contajísimas excepciones, en las últimas décadas, diría, no solo en los últimos años. Esa hipocresía del PP me parece absolutamente lamentable y condenable. Juan Manuel de Prada, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Aymar. Juan Manuel, tú has escrito hoy en ABC un artículo que está cogiendo muchísimo vuelo. No sé si porque la gente no esperaba leerte en esas posiciones o por qué, pero entiendo que te ha llegado el revuelo que ha generado tu artículo. No sé si nos puedes exponer la tesis y si te sorprende ese revuelo. Bueno, me sorprende porque es la tesis que llevo defendiendo toda la vida. He escrito muchas veces sobre la cuestión palestina. Bueno, muchas veces, ¿no? Pero he escrito en varias ocasiones, y es verdad que siempre se aprovecha para tratar como de sorprenderse por lo que escribo, ¿no? Bueno, realmente el artículo es... a mí me pagan en el ABC por hacer artículos de opinión. Este es un artículo que tiene muy poca opinión. Es un artículo descriptivo. Yo creo, Rico lo ha dicho hace un momento, ¿no? Para entender lo que sucede en Palestina, no basta con escuchar las últimas noticias. Tenemos que tener un poco de conocimientos de historia y conocer lo que ha pasado desde el año 48. Yo me atrevería a decir que muy especialmente desde el año 67, ¿no? Con la guerra de los 7 días y lo que en ese momento ocurre y la política que se impone de avasallamiento y de
de transgresión totalmente de los límites que se habían establecido en tratados internacionales, ¿no? Es decir, Israel decide que el territorio palestino es un territorio de conquista, y desde entonces una y otra vez y constantemente se han transgredido las fronteras que se establecieron, y se han cometido matanzas de palestinos sistemáticamente. Y en el artículo lo que hago es describir la vida de los palestinos en Gaza, que también tus invitados hoy de alguna manera pues lo han mencionado, lo han insinuado. Gaza es el territorio con mayor densidad de población del planeta. Allí la gente vive hacinada, viven como chinches, como perros sarnosos, lo digo en el artículo, utilizo expresiones muy vivas, pero bueno, esta es una realidad, ¿no? Son personas a quienes se les roba el agua, a quienes se les corta la electricidad, a quienes no se les suministra el combustible, personas cuyas cosechas son quemadas, a quienes no se les deja pescar, a quienes no se les deja comerciar. Son personas, no me gusta siempre acudir a metáforas tan manidas, tan manoseadas, pero son personas que viven como en un campo de concentración. Y eso lo sabe todo el mundo, lo sabemos todos, lo sabemos todos. Lo que ha ocurrido en estos días, a ninguna persona que tenga sensibilidad humana y que naturalmente no quiera que las cosas se resuelvan así, a nadie le gusta. Lo que ocurre es que cuando decía Sylock, el protagonista del Mercader de Venecia, que es un judío, ¿no? Como todos saben, ¿no? El judío Sylock decía que cuando le pinchan sangra. Decía, ¿qué os pensáis? ¿Que cuando a mí me estáis pisando yo no sufro? Claro, la pregunta que nos tenemos que hacer es, unas personas que viven en esas condiciones, que están siendo golpeadas constantemente ante el silencio de la llamada comunidad internacional, porque todo esto se sabe, es decir, las naciones europeas saben lo que está ocurriendo ahí, y todas callan, y todos los días se están matando a niños, a jóvenes, de las formas más aberrantes. Yo he visto vídeos, afortunadamente hoy en día en Twitter puedes ver vídeos de los asesinatos que se perpetran constantemente, y ves a militares como cogen a un chaval y terminan matándolo. Eso no sale en los telediarios de los países occidentales, eso no sale en la prensa. Tú, Aymar, excepcionalmente, la verdad es que es una suerte ir a tu programa, porque yo he tenido ocasión en algún programa en el que he estado, se ha hablado de algún asesinato, creo que a una periodista de Al Jazeera, relativamente reciente, por ejemplo, ¿no? Asesinatos impunes y brutales y arbitrarios, guiados por el más puro bestialismo. Pero bueno, las condiciones en general que viven los palestinos, yo creo que es un oprobio para toda la humanidad, creo que es una gravísima injusticia y es algo que se permite sistemáticamente y rutinariamente. Entonces, claro, se produce este estallido de violencia salvaje por parte de Hamás. Sí, claro, pero es que no nos damos cuenta que si a un pueblo lo estás martirizando, inevitablemente va a surgir un estallido de violencia. ¿No nos damos cuenta de esto? ¿Que es inevitable? Es inevitable. Claro, Israel hace impunemente lo que quiere, al margen de la ley, al margen de todos los tratados internacionales, al margen de todas las resoluciones de la ONU. Lo hace porque tiene el apoyo de Estados Unidos y han decidido que Israel puede hacer lo que quiera. Puede torturar, puede avasallar, puede condenar al hambre, puede asesinar impunemente. ¿Nos extrañamos de verdad que ocurran estas cosas? ¿Nos extrañamos? De Prada, te espero aquí el viernes. Un abrazo. Un abrazo fuerte.
La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Muy buenas noches. Pues mirando toda la semana, no cambiemos de momento el vestuario en el sentido que se mantendrá este tiempo casi veraniego la mayor parte de horas. Eso sí, durante las noches, y lo notaremos sobre todo a principio de las mañanas, el ambiente se irá notando cada vez más fresco y con muchas horas de sol. Pero mirando ya hacia el final de esta situación, porque este tiempo se mantendrá hasta el viernes. A partir del viernes, algunos primeros chubascos en Galicia y áreas próximas, pero será durante el fin de semana cuando por fin las temperaturas empezarán a bajar, se situarán en valores propios para las fechas, y el escenario más interesante también a partir del fin de semana, pero sobre todo la semana que viene, las borrascas podrían visitar la península ibérica. Hasta mañana, Carbó. Buenas noches. En media hora abrimos el larguero en la cadena SER y vamos a escuchar el testimonio, la declaración de Jenny Hermoso ante la Fiscalía que ha adelantado esta noche Telecinco. Álvaro Benito, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Ha sido el programa Código 10, como dices, de Telecinco de Mediaset, que ha tenido acceso a la declaración de Jenny Hermoso que hizo ante la Fiscalía el pasado 5 de septiembre tras lo sucedido en la final del Mundial de Fútbol. Recalca que el beso del ya expresidente Luis Rubiales no fue consentido. Ni yo me lo hubiera esperado, ni cualquier jugadora se lo hubiera esperado que en ese momento de celebración pasar algo así. O sea, al final yo me siento con ellas, ya llega la entrega de trofeos y intento como desconectar del momento y disfrutar de lo que estábamos viviendo. ¿En algún momento fue consentido ese beso? No. ¿Se sintió violentada o violada por ese acto? Sí, o sea, claramente no, me sentí no respetada. O sea, en ese momento no se me respetó en ningún momento, ni como jugadora ni como persona. En la declaración dice que ya la salida del vestuario en Sydney fue Rubiales a por ella para hablar y Jenny le dijo que lo sucedido no estaba bien. Poco después tuvieron lugar, a juicio de Jenny Hermoso, coacciones para que firmase un comunicado restando importancia a lo ocurrido. Para el autobús se hace un silencio mortal y me empiezan a decir desde delante que baje rápido, que tienes que bajar, que tienes que bajar. Bajé, me enseñaron un escrito que yo no dije ni una palabra de ese escrito. Tenemos que poner esto porque se está liando mucho y tenemos que quitarle hierro al asunto. Y yo ahí dije, ¿pero por qué tengo que hacer esto? Y dije, pues hacer lo que queráis. Hacer lo que queráis o hacer lo que queráis. ¿Ese escrito era para que lo suscribiera usted? Sí. No escribí ni dije ni una palabra de ese escrito. ¿Se sintió coaccionada? Otra vez, sí. ¿Se sintió coaccionada? Sí. Hay que recordar, Aimar, que al día siguiente de esta declaración, el 6 de septiembre, la Fiscalía se querelló contra Luis Rubiales. Lo escuchamos todo esta noche en El Larguero con Manu. Hasta luego, Álvaro. Adiós. Hora 25. Aimar Bretos. Seguimos en Hora 25 esta noche con Manuel Rico, con Lucía Méndez, con Lola García, y hoy Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han vuelto a decirse a la cara esta tarde lo lejísimos que están el uno del otro. Se han reunido los dos en el Congreso, dentro de las conversaciones de Sánchez con todos los partidos salvo Vox en el marco de su investidura, y ahí en esa reunión el presidente en funciones, candidato a la reelección, candidato socialista, le ha pedido a Feijóo contención en su intento desesperado de agitar la calle. Esto es literal. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Sí, no solo no ha habido ningún tipo de entendimiento, como estaba previsto, sino que la cita ha consistido básicamente en una serie de reproches cruzados. No queremos sus votos, sino que el PP cumpla la Constitución, decía Sánchez a Feijóo. Responda sobre la amnistía y de marcha atrás, le contestaba el líder del PP. Un Feijóo que ha dicho haber visto a un Sánchez seguro de ser presidente y a quien escuchamos junto al portavoz socialista Pachi López. No he conseguido que pronunciase la palabra amnistía. Yo sí le pronuncié de forma reiterada y constante. Y sí le dije que no lo hiciera, que era una equivocación histórica. No le oculto que no he tenido respuesta. Eso sí, sí le he visto con una absoluta seguridad que va a ser el presidente del gobierno. Por tanto, entiendo que las negociaciones van bien. Él tuvo su tiempo y fracasó. No le pedimos apoyo para la investidura, pero sí respeto, prudencia y de paso respeto a la Constitución, que llevan 5 años sin cumplir. Sánchez ha pedido a Feijóo que contenga, es textual, su intento desesperado de agitar la calle y de tratar de hacerlo además el próximo 12 de octubre. Feijóo, por su parte, ha vuelto a pedir elecciones ya. Lo que le he pedido es que se vaya de cara, que convoquemos nuevas elecciones y que el 14 de enero todos los españoles decidan. Jugando a enfrentar a los catalanes entre sí, al resto de los españoles con Cataluña, buscan votos. Nosotros lo que buscamos son votos para lo contrario. Y lo que no vamos a caer es en esa trampa de venga y la amnistía. No, oiga, eso lo están diciendo otras formaciones políticas. Nosotros, política. A diferencia de lo que hizo Sánchez, ha dicho el líder popular, yo sí le daré la réplica en su sesión de investidura. Conclusiones, Rico.
Bueno, a ver, de la reunión obviamente nadie esperaba nada. Sánchez al menos no ha cometido la indecencia de pedirle a 7 diputados del PP que le voten, ¿no? Como hizo en su día Feijóo, pero era una reunión completamente inútil, por la situación que se vive de enfrentamiento entre ambos, ¿no? A mí me pareció interesante que Feijóo anunció ya que va a recurrir al Tribunal Constitucional. Hombre, a lo mejor debería esperar a ver cómo es el texto, pero yo también entiendo ahí que uno puede considerar que la amnistía, sea como sea, le pongan el nombre que le pongan, incluso que es inconstitucional, y que por lo tanto anuncie ese recurso cuando se apruebe, si se aprueba. De todas formas, lo interesante ahí sería no solo que Feijóo anuncie el recurso, sino que Feijóo se comprometa a respetar el fallo del Constitucional. Y también que se comprometiese a animar a la derecha judicial a respetar el fallo del Constitucional, porque esas dos cuestiones sí que son realmente interesantes y sí que dan la medida de un demócrata, ¿no? Porque el PP tiene todo el derecho, faltaría más, a ir al Constitucional. Falta ese compromiso claro de acatar lo que diga el Constitucional y de animar a la derecha judicial a acatarlo, que llevan 5 años en rebeldía en el tema de el Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Y bueno, claro, pasan las cosas a una velocidad tremenda. Ayer fue la manifestación en Barcelona, donde una vez más vimos al PP con exactamente, en este tema, en otros no, en este tema, exactamente el mismo discurso que Vox, un discurso completamente irracional, que apela a las vísceras, y tenemos un PP que pasa del que te vote chapote al se rompe España, y del se rompe España al te vote chapote, y no hay forma de encontrar un argumento racional y que apele a lo que es un debate, porque es un tema obviamente muy importante, bueno, pues que apele a una discusión, a un debate y a mantener unas posturas racionales. Lucía Méndez. Bueno, por empezar por algún sitio, hemos estado escuchando al Partido Socialista y al presidente del Gobierno en funciones acusar a Núñez Feijóo de perder el tiempo en la investidura, cuando estuvo un mes. Yo no sé cuánto tiempo va a estar Pedro Sánchez en esta situación. Me pregunto si esto no es perder el tiempo, ¿no? Reunirse con alguien que sabes perfectamente que, en fin, ha tenido que ser una juerga la entrevista, como para verla en directo, ¿no? Es que no me puedo ni imaginar, ¿no? Ese tipo de... No, o sea, ¿cómo se puede, digamos, cara a cara, ¿no? ¿Cómo se puede decir todo esto cara a cara? Porque estamos acostumbrados a verlos en público, pero por separado, ¿no? Entonces, yo es que no me lo puedo imaginar qué tipo de conversación es la que habrán tenido, el gesto, el tono, no lo sé, la verdad. Pero bueno, la semana pasada el rey le encargó la investidura y... Imagínatelos después de comer al uno y al otro diciendo, joder, y ahora tengo esto. ¿Qué hora me espera? Qué marrón, ¿no? Oh. Nos lo podíamos haber ahorrado, ¿no? Bueno, pues hace ya una semana que el rey encargó mañana martes, hace una semana, y no sabemos cuándo va a ser el debate de investidura, ni tenemos noticia de que la presidenta del Congreso esté pendiente, ni nos ha dicho Pedro Sánchez cuándo quiere hacerlo. Con lo cual, bueno, las acusaciones de perder el tiempo, digamos que en este caso, bueno, pues en fin, han naufragado ahí, ¿no? En segundo lugar, yo creo que, hombre, Manuel, claro que el PP tiene todo el derecho, teniendo en cuenta que hay un magistrado del Constitucional que se llama Juan Carlos Campo, que cuando era ministro de Justicia y en los propios indultos dijo en el texto que la amnistía era inconstitucional, pues creo que está bastante justificado. Sí, puede estar justificadísimo, claro, pero compartirás conmigo que lo que tiene que hacer, que estaría bien que se comprometiese a acatar lo que diga el Constitucional. Bueno, es que yo creo que lo va a acatar en todo caso, ¿no? Y animar a la derecha judicial a que lo acate también. Bueno, eso ya, ahí ya tienes más dudas, ¿no? Eso ya sería otra cosa. Vale. Eso ya es una segunda derivada que sería otra cosa. Sería importante en un Estado democrático. A mí me ha sorprendido esta apelación del presidente en funciones a Núñez Feijóo de la calle del 12 de octubre. No sé exactamente, no sé, es ponerse quizá la venda antes que la herida, o cuando lleguen los abucheos decir que el PP ha sido el responsable. Seguramente es por eso, ¿no? Porque realmente adelantar algo que todavía ni siquiera se ha producido ya es como una profecía autocumplida, ¿no? Lola García. ¿No? En ese sentido, bueno, me gustaría decir algo más de la amnistía. Dale. No, solo una cosa, que el problema del Partido Socialista y de Pedro Sánchez no es el PP ni es Vox.
que son una derecha que está como está, con la rabia de no haber podido echarse del gobierno en las últimas elecciones. Yo creo que el problema lo tienen dentro. Creo que yo he hablado con muchísima gente del Partido Socialista y a la pregunta de ¿tú estás de acuerdo con la amnistía? Nadie dice sí. Todos dicen Pedro Sánchez tiene derecho a intentarlo, Pedro Sánchez tiene que gobernar, tiene que haber un gobierno progresista, necesitamos los votos de Junts, hay que pasar por ahí. Pero el fondo del asunto es lo que yo creo que, en fin, yo creo que hay un cierto sentimiento de culpa en el sentido de que cuando se habla de la generosidad y de cerrar heridas, en realidad eso no se lo cree nadie. Lo que están haciendo es que buscar los votos que necesitan para un gobierno progresista. Esto es. Lola. Pues empiezo por esto último. Yo creo que, no sé si hay mucha gente o poca en el PSOE que esté de acuerdo o no con la amnistía, pero yo creo que al final va a depender de cómo vaya, de cómo evolucionen las cosas después una vez se apruebe, si es que se aprueba. Tampoco gustaban los indultos y después, pues bueno, se ha visto que eran una buena solución. No había tanta oposición a los indultos. No, pero yo creo que también va a pasar un poco eso. Es decir, también hay que explicar las cosas. Yo creo que por mucho que no guste, también es una medida que puede evitar males mayores. Quiero decir, aquí el panorama puede empeorar mucho si eso no se aprueba, en Cataluña al menos. Luego el tema del Constitucional, que va a llegar al Constitucional es seguro, porque o presentan una cuestión de inconstitucionalidad a los jueces o lo llevan los partidos. A mí lo que me preocupa más es qué grado de intensidad, de presión se va a hacer sobre el Constitucional, porque ya pasó con el Estatut, y nos pasamos bastante tiempo que los magistrados del Constitucional pues recibieron bastante pressing por parte de muchísimas instancias, y ahora puede pasar lo mismo empezando por otros tribunales. Y después sobre la reunión de hoy, pues a ver, es un formalismo que se tiene que cumplir, ¿no? Pero que al fin y al cabo le está sirviendo a Pedro Sánchez, incluida la investidura fallida de Feijóo, para tener tiempo suficiente para buscar este acuerdo. A mí, por lo que me dicen, la negociación va bastante rápida. La primera sorprendida soy yo, pero parece ser que va bastante bien. Sabéis que lo que es la ley, yo creo que hay bastante acuerdo. Había diferencias sobre la exposición de motivos, porque ahí cada uno quiere hacer su relato, pero ya, por lo que parece, desde Junts ya se admite que esa exposición de motivos, pues seguramente el peso lo va a tener el PSOE, porque se busca sobre todo que pase el filtro del Constitucional. Y a partir de ahí, pues no sé, lo que pueda tardar, por ejemplo, hago una lucubración, por ejemplo, un par de semanas, yo creo que al PSOE se le va a hacer realmente difícil y largo, porque sin poder explicarte, es decir, claro, si no lo tienes atado, no te puedes explicar, porque no estás seguro de que vaya a salir, y por tanto no te quieres mojar más de la cuenta. Pero al mismo tiempo, si no lo explicas, claro, ese vacío pues se ocupa por parte de todo el mundo. Empezando por parte de Sumar, que mañana va a presentar el informe sobre una hipotética ley de amnistía que ha elaborado una veintena de juristas a los que Díaz les encargó en agosto que buscaran un encaje constitucional a esa posible amnistía. Mañana van a presentar ese informe en Barcelona, y hoy Sumar ha insistido mucho en que, bueno, que esto es un dictamen de los juristas, que no es palabra de Dios, que no tiene por qué ser la propuesta final que presenten ellos. Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Lo que hace unos días era un paso de relevancia, un paso previo que los expertos jurídicos de Sumar hacían antes de presentar la propuesta definitiva. Y hemos dicho que vamos a presentar el dictamen de los juristas de Sumar. Hoy ya solo es una herramienta de trabajo. Es una herramienta de trabajo. Una herramienta de trabajo que se presentará mañana por la tarde en Barcelona, en un acto al que va a acudir Yolanda Díaz, pero donde no va a hablar. Allí estará Jaume Asens, uno de los negociadores de Sumar, y según distintas fuentes con mucho protagonismo en la elaboración de un dictamen que ya no parece ser tan relevante. Una cosa es el dictamen de los expertos que vamos a presentar mañana, que nos va a ayudar en la elaboración de la propuesta legislativa, y otras son las negociaciones que tenemos con el PSOE. El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, se ha empeñado en su comparecencia en dejar claro que una cosa es este dictamen
y otra muy distinta a la propuesta de amnistía que va a presentar Sumar. Con la idea de que el dictamen es una herramienta de trabajo que presentaremos mañana que nos servirá para el otro ejercicio, que es la negociación de la iniciativa legislativa. Porque si el viernes se filtró que la propuesta de Sumar pasaba por exonerar acciones u omisiones de intencionalidad política desde 2013, así como amnistiar a los CDR, hoy el diputado Enrique Santiago ahondaba en el objetivo de una amnistía. Como lo que hace es evitar la penalización de la conducta, pues no afectaría o no provocaría ni condenas penales ni sanciones administrativas. Al mismo tiempo que desde la formación de Yolanda Díaz enfriaban este asunto. Ninguna de las informaciones aparecidas refleja el contenido final del documento. Y es que hay fuentes que apuntan a que durante este fin de semana se han producido cambios en un texto que incluso desconocen algunas de las formaciones que están dentro de la coalición de Sumar. Gracias, Coello. Y esta tarde el comisario europeo de justicia, Reinders, que es belga, es del grupo liberal, Reinders ha dicho que la Unión Europea está muy atenta a la ley de amnistía que se prepara en España. Esto lo dice el comisario europeo de Justicia, Isabel Villar. Lo ha dicho el comisario de Justicia Reinders en una comparecencia en el Europarlamento a preguntas de diputados españoles. El primero va a dejar sentir sus efectos tanto en las sentencias judiciales firmes, el del PP, Javier Zarzalejos, privadas de contenido, como en los procedimientos judiciales por delitos muy graves, entre ellos la malversación y la desobediencia. Reinders le ha respondido: esté seguro de que estaremos atentos al modo en que el tema evoluciona en la medida en que haya vínculos con la malversación o la apropiación indebida de fondos públicos. Ahí ha puesto el foco el comisario europeo, cosa que no ha convencido a la eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa. Para ella, centrarse solo en eso es como cuando condenaron a Al Capone únicamente por evadir impuestos. Usted ha dicho que estamos atentos a la idea de amnistía, sobre todo si hay vínculo en relación a malversación. A mí eso me recuerda a lo de Al Capone, pero claro, esto no es crimen del tipo convencional, sino que estamos hablando de algo que podría afectar a un cambio constitucional. Reinders ha recogido el ejemplo diciendo que a Al Capone lo condenaron por una cuestión fiscal y que no sabe si en este caso hay cuestiones fiscales. Pero en todo caso, más allá de la broma, ha vuelto a subrayar que están atentos a cuáles podrían ser esas reformas, que las siguen de cerca, aunque también ha precisado que la Comisión no tiene el texto de esa futura ley y que lo primero sería tenerlo. Palabras de Reinders, que esta semana vendrá a España. El martes va a clausurar en Madrid un seminario sobre justicia en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión. Y hoy hemos publicado en la serie El País el resultado de una encuesta de 40DB que demuestra que entre los votantes socialistas no causa especial furor la idea de un acuerdo de investidura o legislatura con los independentistas. Entre los votantes del PSOE, el 25% prefiere una repetición electoral. Y de hecho, esa opción, la de que Sánchez sea elegido presidente con el apoyo de Sumar, Esquerra, Junts, EH Bildu, PNV, solo seduce al 48% de los votantes del PSOE, 1 de cada 2. Ahora bien, según esta misma encuesta, si hubiera repetición electoral, a Feijóo ya sí le darían los números para una investidura. El PP podría gobernar. Guillermo Lerma, buenas noches. De hecho, ¿qué tal, Aymar? Buenas noches. Feijóo solo tendría que reeditar los acuerdos que alcanzó en septiembre en su investidura fallida para que esta vez sí fuese exitosa. Según el barómetro de octubre, si se volviesen a abrir las urnas, la suma de PP, Vox, Coalición Canaria y UPN alcanzaría la mayoría absoluta, los 176 escaños que son los necesarios para hacerse con el gobierno. La izquierda de PSOE y Sumar, junto a Esquerra, Junts, PNV, Bildu y el BNG, se quedaría en 174 apoyos, 4 menos de los que pretende amarrar Pedro Sánchez en la negociación que tiene en marcha con esos partidos. En cualquier caso, la mayoría de encuestados, un 46%, cree que no hará falta volver a votar. Ven la reedición del Ejecutivo de coalición como la salida más probable al escenario político actual, aunque esa opción no es la más deseada. Casi la mitad de la población general prefiere unos nuevos comicios. Son mayoría los votantes de derechas que avalan esa opción, pero entre el electorado socialista también crecen las dudas. Hace un mes el pacto de PSOE, Sumar y todas las fuerzas nacionalistas e independentistas tenía 10 puntos más de aprobación, entonces convencía un 58%, ahora ha bajado hasta el 49%. Quienes tienen claro que esa debe ser la vía son los votantes de los partidos minoritarios y de Sumar. La formación de Yolanda Díaz es la que más baja en
expectativas electorales, pierde 9 escaños respecto a julio y el PP sube, a pesar de que para la mitad de los españoles el intento fallido de investidura ha debilitado el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué os sugieren los resultados de esta encuesta, aunque sea brevemente, Lola García? Pues mira, yo me acuerdo del caso de Miquel Iceta cuando se presentaba a las elecciones de diciembre del 2017 aquí en Cataluña y dijo aquello de que a él le parecía que la mejor solución era acabar con los indultos. Y todo el mundo en su partido le dijo, bueno, se montó un escándalo monumental y todo el mundo le dijo que había perdido 10 puntos en esas elecciones debido a esas declaraciones. Y después resulta que el PSC hoy pues ganó las últimas elecciones catalanas y es el primer partido de Cataluña. Yo lo digo en el sentido de que brevemente, Lola, por favor, que causa mucha contrariedad esta medida, pero que todo va a depender de cómo después evolucionen las cosas aquí en Cataluña y en la política española. Lucía y Manuel. Bueno, yo creo que lo más relevante, a mi juicio, es esa gran diferencia que hay hace un mes y ahora. Y creo que la diferencia que hay entre las personas que antes apoyaban una cosa y que ahora lo consideran inconveniente está básicamente explicada en el silencio que hay por parte del Partido Socialista acerca del contenido de la ley y en que no sabemos a qué están dispuestos a ceder los independentistas para esa investidura. Y como no están como públicamente no dicen que estén dispuestos a ceder nada, entiendo que las bases del Partido Socialista y los votantes en general pues no aprecian que efectivamente ellos vayan a ceder y creen a lo mejor que vamos a ceder o que Pedro Sánchez va a ceder demasiado. Y creo que eso es lo que explica que el tiempo esté probablemente haciendo que este tema se pudra un poquito en la opinión pública. Rico. 3 ideas en 30 segundos. El reparto de escaños son 4 escaños más para derecha y ultraderecha, que entra dentro del margen de error y dentro del margen de lo que un candidato puede dilapidar en la última semana de campaña. No me parece, por lo tanto, significativo. Hay un movimiento hacia los grandes partidos. 7,8% de votantes de Vox dicen que votarían ahora al PP y 8,2% de los votantes de Sumar dicen que votarían al PSOE. Y tercero, me parece muy significativo que hace un mes el 9% de los votantes del PSOE apostaban por una repetición electoral y eso ha subido al 25%, el 9 al 25% en un mes. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. La ayuda humanitaria europea a los habitantes de Gaza no ha sido suspendida ni puede serlo, porque existe un documento que se llama Consenso Europeo sobre Ayuda Humanitaria que está plenamente en vigor y es aplicable en estas circunstancias. Lo que pasa es que para hacerla llegar, Europa tendría que tener suficiente fuerza como para lograr que el gobierno de Israel lo permita. Y por el momento, desgraciadamente, da la impresión de que una vez más la Unión está petrificada y sin la menor capacidad de reacción. Solo la intervención de Estados Unidos y de China podría ayudar a moderar la respuesta del gobierno de Netanyahu. Los asesinatos de civiles israelíes perpetrados por militantes de Hamas no pueden tener justificación alguna, pero ninguno de esos asesinatos encontrará justicia dejando a los hospitales de Gaza sin electricidad ni suministros médicos. Ninguno de esos asesinatos de civiles encontrará justicia bombardeando a otros civiles o dejándoles sin alimento. Ninguno de esos asesinatos de civiles israelíes justifica que el ministro de Defensa utilice un lenguaje que desgraciadamente sabemos de dónde procede y que afirme que Israel está luchando contra animales. Los militantes de Hamas son seres humanos que han cometido crueles asesinatos y que deberían responder por ello ante los tribunales, pero el mismo derecho internacional que les condena rechaza que se pueda someter a toda la población de Gaza a un castigo colectivo. Europa, bajo la presidencia de turno de España, mira impotente e incapaz. Punto y 25. Nos vamos, Lola García, Lucía Méndez, Manuel Rico, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Se quedan con el larguero. Hasta mañana, descansen. Hora 25, con Aimar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.